Yo no sabía casi nada de Albertine Simonet, y desde luego ella ignoraba lo que un día habría de ser para mí. Hasta aquel apellido de Simonet que ya había oído yo en la playa, si me hubiesen pedido que lo escribiese, lo habría ortografiado con 2 N's, sin sospechar la importancia que esa familia atribuía al hecho de no tener más que una, porque a medida que se desciende en la escala social, el esnobismo se aferra a minucias que acaso no sean más insignificantes que las distinciones de la aristocracia, pero que por ser más oscuras, más particulares de cada cual, sorprenden más. Quizás habían existido unos Simonet que hicieron malos negocios o todavía peor. Lo cierto es que, al parecer, a los Simonet siempre les había irritado como una calumnia el hecho de que alguien duplicara su N, y estaban quizá tan orgullosos de ser los únicos Simonet con una N en lugar de 2 como los Montmorency de ser los primeros barones de Francia. Pregunté a Aristir si aquellas muchachas vivían en Balbe. Me dijo que algunas de ellas sí. La villa de una se hallaba situada precisamente en el extremo de la playa, donde empiezan los acantilados de Canapville, y como esa muchacha era gran amiga de Albertine Simonet, tuve un motivo más para creer que era esta última la joven que yo había encontrado aquella vez que estaba con la abuela. Pero eran tantas las callejuelas perpendiculares a la playa con la que formaban un ángulo similar que no habría podido especificar con exactitud de cuál se trataba. Uno querría tener un recuerdo exacto, pero en ese preciso momento la visión se ha visto enturbiada. Sin embargo, que Albertín y la joven que entraba en casa de su amiga fuesen una sola y misma persona era prácticamente una certeza. Pese a ello, mientras las innumerables imágenes que más tarde me ofreció la morena jugadora de golf, por diferentes que sean unas de otras, se superponen porque sé que todas ellas le pertenecen, y cuando remonto el hilo de mis recuerdos puedo, socapa de esa identidad y como si recorriese una vía de comunicación interna, volver a pasar por todas esas imágenes sin salir de una misma persona. En cambio, si quiero remontarme hasta la muchacha con que me crucé el día que estaba con mi abuela, necesito salir al aire libre. Estoy persuadido de que es Albertine la que vuelvo a encontrar, la misma muchacha que se paraba con frecuencia durante el paseo en medio de sus amigas, sobrepasando el horizonte del mar. Pero todas estas imágenes permanecen separadas de esa porque, retrospectivamente, no puedo conferirle una identidad de la que carecía para mí en el momento en que hirió mis ojos. Por más garantías que pueda darme el cálculo de probabilidades, a la muchacha de mejillas carnosas que me miró con tanto atrevimiento en la esquina de aquella callecita y la playa, y que en mi opinión habría podido quererme, nunca, en el sentido estricto del término volver a ver, he vuelto a verla. Mi indecisión entre las distintas muchachas de la pandilla, que en su totalidad seguían conservando un poco de la fascinación colectiva que me había impresionado al principio, no se sumó a los motivos que, más tarde, incluso en la época de mi mayor amor, de mi segundo amor por Albertine, concurrieron a dejarme una especie de libertad intermitente y tan efímera, pero para no amarla. Por haber vagabundeado entre todas sus amigas antes de fijarme definitivamente en ella, mi amor conservó en ocasiones entre él y la imagen de Albertine cierto juego, que le permitía, como una iluminación mal adaptada, posarse en otras antes de volver a concentrarse en ella. La relación entre el dolor que mi corazón sentía y el recuerdo de Albertine no me parecía necesaria, y acaso habría podido coordinarla con la imagen de otra persona, lo cual me permitía, en el relámpago de un instante, hacer que la realidad se desvaneciese, no sólo la realidad exterior como en mi amor por Gilbert, que había terminado por reconocer un tanto como un estado interior en el que sólo de mí mismo extraía yo la calidad particular, el carácter especial del ser que amaba, todo lo que lo volvía indispensable a mi felicidad, sino incluso la realidad interior y puramente subjetiva. No hay día que alguna de ellas no pase por delante del atelier y entre a visitarme un rato, me dijo Elstir, desesperándome también por la idea de que, de haber ido nada más pedírmelo la abuela, probablemente yo hubiese conocido a Albertine hacía tiempo. Se había alejado, desde el atelier ya no se la veía. Pensé que había ido a reunirse con sus amigas en el malecón. De haber podido estar allí con Elstir, la hubiese conocido.
Inventé 1000 pretextos para que él accediese a dar una vuelta conmigo por la playa. Ya no tenía yo la misma calma que antes de la aparición de la muchacha en el marco de la ventanita, tan encantadora hasta entonces bajo sus madreselvas y tan vacía ahora. El Stir me causó una mezcla de alegría y tormento, diciéndome que daría unos cuantos pasos conmigo, pero que estaba obligado a terminar primero el trozo que estaba pintando. Eran unas flores, pero no de esas cuyo retrato hubiese preferido encargarle antes que el de una persona, para descubrir, gracias a la revelación de su genio, lo que tantas veces había buscado inútilmente delante de ellas: espinos blancos y rosas, acianos, flores de manzanos. Mientras seguía pintando, el Stiers me hablaba de botánica, pero apenas si la escuchaba. Por sí mismo ya no me bastaba. No era más que el intermediario necesario entre aquellas muchachas y yo. El prestigio que hacía solo un instante su talento le prestaba a mis ojos únicamente tenía valor si me confería a mí mismo un poco de ese prestigio a ojos de la pandilla a la que el Stier habría de presentarme. Yo iba y venía, impaciente porque acabase de trabajar. Cogía para mirarlos algunos estudios, muchos de los cuales, vueltos contra la pared, estaban apilados unos sobre otros. Así di con una acuarela que debía de pertenecer a un periodo mucho más antiguo de la vida de Stier, y que me causó esa especie singular de encanto que dispensa en algunas obras no sólo de exquisita factura, sino también de un tema tan singular y tan seductor que le atribuimos una parte de su encanto, como si el pintor sólo hubiese tenido que descubrir ese encanto, observarlo, realizado materialmente ya en la naturaleza, y reproducirlo. Que objetos semejantes puedan existir, bellos al margen mismo de la interpretación del pintor, viene a satisfacer en nosotros un materialismo innato, combatido por la razón, y sirve de contrapeso a las abstracciones de la estética. Era aquella acuarela el retrato de una joven no hermosa, pero de un tipo curioso, con un cubrecabezas bastante parecido a un sombrero hongo bordeado por una cinta de seda color cereza. En una de las manos enguantadas en mitones sostenía un cigarrillo encendido, mientras que con la otra levantaba a la altura de la rodilla una especie de gran sombrero de jardín, simple pantalla de paja contra el sol. A su lado, un florero lleno de rosas sobre una mesa. A menudo, y este era el caso, la singularidad de estas obras depende sobre todo de haber sido realizadas en condiciones particulares de las que no nos dimos cuenta clara en un primer momento. Si, por ejemplo, la toilette extraña de un modelo femenino es un disfraz para un baile de trajes, o si por el contrario el manto rojo de un viejo, que parece habérselo puesto para prestarse a una fantasía del pintor, es su toga de profesor o consejero, o su muceta de cardenal. El carácter ambiguo de la criatura cuyo retrato tenía ante los ojos dependía, sin poder comprenderlo por mi parte, de que era una joven actriz que hacía tiempo disfrazada en parte de hombre, pero el sombrero hongo que cubría unos cabellos ahuecados pero cortos, la chaqueta de terciopelo sin solapas abierta sobre una pechera blanca me hicieron dudar sobre la fecha de aquella moda y el sexo del modelo, de modo que no sabía exactamente qué era lo que estaba contemplando, salvo el más claro de los trozos de pintura. Y sólo enturbiaba el placer que me inspiraba el miedo a que el Stier, entreteniéndose todavía más, me hiciese perderme el encuentro con las muchachas, porque en la ventanita el sol ya estaba bajo y oblicuo. Nada en aquella acuarela era simple constatación de un hecho. Nada estaba pintado por sutilidad en la escena. El traje porque la dama tenía que estar vestida, el florero por las flores. El cristal del florero, amado por sí mismo, daba la impresión de encerrar el agua donde los tallos de los claveles estaban sumergidos en algo tan límpido y casi tan líquido como ella misma. El atuendo de la mujer la envolvía en una materia que tenía un encanto independiente, fraternal, como si los productos de la industria pudiesen rivalizar en gracia con las maravillas de la naturaleza, tan delicada, tan sabrosa al tacto de la mirada, pintada con la misma lozanía que la piel de una gata, los pétalos de un clavel, las plumas de una paloma.
La blancura de la pechera, fina como granizo menudo, con campanillas como las del lirio de los valles en su frívolo plisado, se constelaba con los claros reflejos de la habitación, aguzados y finamente matizados como ramilletes de flores que hubiesen recamado la tela. Y el terciopelo de la chaqueta, brillante y nacarado, tenía aquí y allá un algo de erizado, de fragmentado y de velloso que hacía pensar en el desmelenamiento de los claveles del jarrón. Pero se veía sobre todo que Elstir, sin preocuparse por la inmortalidad que pudiese haber en aquel travestimiento de una joven actriz a quien el talento para la interpretación de su papel importaba menos sin duda que la irritante seducción que iba a ofrecer a los sentidos hastiados o depravados de ciertos espectadores, había insistido por el contrario en aquellos rasgos ambiguos como en un elemento estético que merecía la pena poner de relieve y había hecho todo lo posible por subrayarlo. A lo largo de las líneas del rostro, el sexo parecía estar a punto de confesar que era el de una muchacha un tanto masculina. Se desvanecía y reaparecía más allá para sugerir más bien la idea de un joven afeminado, vicioso y soñador, y de nuevo huía, siempre inasequible. El carácter de ensoñadora tristeza de la mirada, por su contraste mismo con los accesorios que pertenecían al mundo de la crápula y del teatro, no era lo menos inquietante. Se pensaba, además, que debía ser simulado, y que la joven criatura que parecía ofrecerse a las caricias de aquel atuendo provocador probablemente había encontrado excitante añadirle la expresión novelesca de un sentimiento secreto, de una pena inconfesada. Al pie del retrato estaba escrito Miss Sacripant, octubre 1872. No pude contener mi admiración. Oh, no es nada, un apunte de juventud. Era un traje para una revista de varietés. Todo eso queda ya muy lejos. ¿Y qué ha sido del modelo? Un desconcierto provocado por mis palabras precedió en el rostro de Elstir a la expresión indiferente y distraída con que lo distendió al cabo de un segundo. Deme, deprisa, pásame la tela, me dijo. Estoy oyendo llegar a Madame Elstir, y aunque la joven del sombrero hongo no ha jugado, se lo aseguro, ningún papel en mi vida, no sirve de nada que mi mujer tenga esa acuarela ante los ojos. Solo la he conservado como un documento divertido del teatro de esa época. Y antes de esconder la acuarela a su espalda, Elstir, que acaso no la había visto hacía mucho, le dedicó una mirada atenta. Solo conservé la cabeza, murmuró. La parte de abajo está muy mal pintada. Las manos son de principiantes. Solo conservaré la cabeza, murmuró. La parte de abajo está muy mal pintada. Las manos son de principiante. Me consternaba la llegada de Madame Elstir, que iba a retrasarnos todavía más. No tardó el reborde de la ventana en teñirse de rosa. Nuestra salida sería inútil. Habían desaparecido todas las probabilidades de ver a las muchachas, de modo que carecía de importancia que Madame Elstir se marchase más o menos pronto. Por lo demás, no se quedó mucho tiempo. Me pareció muy aburrida. Habría podido ser bella, de haber tenido 20 años, guiando un buey por la campiña romana, pero su pelo negro empezaba a blanquear, y era ordinaria sin ser sencilla, porque creía que su escultural belleza, que con la edad había perdido todos sus encantos, exigía solemnidad en los modales y majestad en la actitud. Iba vestida con la mayor sencillez, y emocionada, aunque sorprendía, oír a Elstir decir a cada paso y con respetuosa dulzura, como si con solo pronunciar estas palabras sintiese ternura y veneración, mi bella Gabrielle. Más adelante, cuando conocí la pintura mitológica de Elstir, también Madame Elstir ganó belleza para mí. Comprendí que a determinado tipo real resumido en ciertas líneas, en ciertos arabescos que sin cesar se repetían en su obra, a determinado canon, había atribuido de hecho un carácter casi divino, porque todo su tiempo, toda la energía mental de que era capaz, en una palabra, toda su vida, la había consagrado a la tarea de distinguir mejor aquellas líneas, de reproducirlas con mayor fidelidad. Y lo que semejante ideal inspiraba a Elstir era en verdad un culto tan grave, tan exigente, que jamás le permitía estar satisfecho. Era la parte más íntima de sí mismo, de modo que no había podido
considerarlo con distancia, extraer de él emociones, hasta el día en que lo encontró, externamente concretado en el cuerpo de una mujer, en el cuerpo de aquella que luego había de ser Madame Elstir, y en la que había podido, como solo es posible, con lo que es distinto de nosotros mismos, encontrar ese ideal meritorio, enternecedor y divino. Qué descanso, además, posar los labios sobre aquella belleza que hasta entonces estaba obligado a extraer con tanto esfuerzo de sí mismo, y que ahora, misteriosamente encarnada, se le ofrecía en una serie de eficaces comuniones. En esa época Elstir ya no estaba en esa primera juventud en que se espera de la potencia del pensamiento la realización del propio ideal. Se acercaba a esa edad en que uno cuenta con las satisfacciones corporales para estimular la fuerza de la inteligencia, en que mientras la fatiga intelectual nos inclina hacia el materialismo y la disminución de la actividad a la posibilidad de influencias pasivamente recibidas, empezamos a admitir que acaso hay ciertos cuerpos, ciertos oficios, ciertos ritmos privilegiados que realizan tan naturalmente nuestro ideal que, incluso sin talento, con solo copiar el movimiento de un hombro, la tensión de un cuello, haríamos una obra maestra. Es la edad en que nos apasiona acariciar la belleza con la mirada, fuera de nosotros, a nuestro lado, en un tapiz, en un bello boceto del Tiziano descubierto en la tienda de un chamarilero, en una amante tan hermosa como el dibujo del Tiziano. Cuando lo comprendí, ya no pude ver sin agrado a Madame Elstir, y su cuerpo perdió su pesadez porque lo colmé con una idea, la idea de que era una criatura inmaterial, un retrato de Elstir. Lo era para mí y también sin duda para él. Para el artista no cuentan los datos de la vida, para él solo son mera ocasión de poner al desnudo su propio talento. Viendo unos junto a otros 10 retratos de personas diferentes pintados por Elstir, enseguida se advierte que ante todo son de Elstir, y solo pasada esa marea creciente del genio que recubre la vida, cuando el cerebro se fatiga, va rompiéndose poco a poco el equilibrio, y como un río que reanuda su curso tras la contracorriente de una marea alta, es la vida la que prevalece. Ahora bien, mientras duraba el primer periodo, el artista ha ido deduciendo poco a poco la ley, la fórmula de su don inconsciente. Sabe qué situaciones, si es novelista, qué paisajes, si es pintor, le proporcionan la materia, indiferente en sí misma, pero indispensable para sus búsquedas como lo sería un laboratorio o un atelier. Sabe que ha hecho sus obras maestras con efectos de luz atenuados, con remordimientos que modifican la idea de un error, con mujeres echadas bajo los árboles o metidas a medias en el agua, como estatuas. Llegará un día en que, por el desgaste de su cerebro, ya no tendrá ante esos materiales que su talento empleaba la fuerza necesaria para hacer el esfuerzo intelectual que sólo puede producir la obra, y seguirá sin embargo buscándolos, feliz de verse junto a ellos por el placer espiritual, aliciente del trabajo, que despiertan en él, y rodeándolos además con una especie de superstición, como si fuesen superiores a cualquier otra cosa, como si en ellos residiese ya una buena parte de la obra artística que llevarían en sí en cierto modo hecha. No irá más allá de la frecuentación y la adoración de los modelos. Mantendrá interminables conversaciones con criminales arrepentidos, cuyos remordimientos y cuya regeneración le sirvieron en otro tiempo de argumento para sus novelas. Comprará una casa en el campo en una región donde la bruma atenúa la luz. Pasará largas horas viendo bañarse a las mujeres. Hará colecciones de hermosas telas. Y así la belleza de la vida, palabra en cierto modo falta de significado, estadio situado más acá del arte y en el que yo había visto detenerse a Swann, era aquella hacia la que un día, por relajamiento del genio creador, idolatría de las formas que lo habían favorecido, deseo del menor esfuerzo, había de ir retrocediendo poco a poco un Elstir. Por fin acababa él de dar una última pincelada a sus flores. Perdió un instante en mirarla. No había ningún mérito en hacerlo, porque sabía que las muchachas ya no estarían en la playa, pero al haber creído que todavía seguían allí y que aquellos minutos perdidos me impedirían encontrarlas, habría mirado el cuadro lo mismo,
diciéndome que Elstir estaba más interesado en sus flores que en mi encuentro con las muchachas. El temperamento de mi abuela, diametralmente opuesto a mi total egoísmo, se reflejaba sin embargo en el mío. En una circunstancia en la que alguien que me resultaba indiferente y por quien siempre había fingido afecto o respeto, solo se arriesgase a un disgusto mientras yo corría un peligro, no habría podido hacer otra cosa que compadecerle por su disgusto como si fuese una cosa considerable y tratar mi propio peligro de nadería, por parecerme que los hechos habían de tener a sus ojos esas proporciones. Para decir las cosas como son, iba más lejos todavía, y no sólo no deploraba el peligro que yo mismo corría, sino que salía al encuentro de ese peligro, mientras que con el que concernía a los otros trataba en cambio de evitárselo, a riesgo de aumentar las posibilidades de verme yo alcanzado. Ello se debe a varias razones que no dicen mucho en mi favor. Una es que si, mientras me limitaba a razonar, creía sobre todo aferrarme a la vida, cada vez que en el curso de mi existencia me he visto obsesionado por preocupaciones morales o solo por inquietudes nerviosas, tan pueriles a veces que no me atrevería a contarlas. Si una circunstancia imprevista sobrevenía entonces, implicando para mí el riesgo de resultar muerto, esta nueva preocupación era tan leve en comparación con las otras que la acogía con un sentimiento de serenidad rayando en la alegría. Porque siendo el hombre menos valiente del mundo, resulta que he llegado a conocer esa cosa que, cuando razonaba, me parecía tan ajena a mi modo de ser, tan inconcebible, la ebriedad del peligro. Porque incluso si me encontrara, cuando se presenta uno, inmortal, en un periodo totalmente sereno y feliz, de hallarme con otra persona, no podría dejar de ponerla a salvo y elegir para mí el lugar peligroso. Cuando un considerable número de experiencias me hubo enseñado que yo siempre procedía así y con agrado, descubrí para gran vergüenza mía que, contrariamente a lo que siempre había creído y afirmado, era muy sensible a la opinión ajena. Sin embargo, esta especie de inconfesado amor propio no tiene ninguna relación ni con la vanidad ni con el orgullo, porque lo que puede satisfacer una u otro no me causaría ningún placer, y siempre me he abstenido. Pero con las personas a cuyos ojos he conseguido ocultar del modo más completo los pequeños méritos que hubiesen podido inspirarle una idea menos mezquina de mí, nunca he podido rechazar el placer de mostrarles que me preocupo más por apartar la muerte de su camino que del mío. Como mi móvil es entonces el amor propio y no la virtud, encuentro muy natural que en todas circunstancias ellos actúen de otro modo. Me guardo mucho de censurarlos por ello, cosa que acaso habría de haberme visto impulsado por la idea de un deber que en ese caso me parecería tan obligatorio para ellos como para mí. Por el contrario, los considero muy sensatos por preservar su vida, al tiempo que no puedo evitar hacer pasar la mía a segundo plano, actitud particularmente absurda y culpable desde que he creído descubrir que las de muchas personas antes que la de muchas personas antes ante la que me pongo cuando estalla una bomba vale mucho menos. Por otro lado, el día de esa visita a Elstir aún estaba lejos los tiempos en que debía tomar conciencia de esa diferencia de valor, y no se trataba de ningún peligro, sino simplemente señal premonitoria del pernicioso amor propio, de no dar la impresión de atribuir más importancia al placer tan ardientemente codiciado que a su trabajo de acuarelista aún no concluido. Por fin lo estuvo, y una vez en la calle me di cuenta de que, tan largos eran los días en aquella estación, era menos tarde de lo que pensaba. Fuimos al malecón. Cuántas argucias empleé para retener a Elstir en el punto por donde suponía que aquellas muchachas aún podían pasar. Mostrándole los acantilados que se erguían junto a nosotros, no cesaba de pedirle que me hablase de ellos, para hacer que olvidase la hora y se quedase allí. Me parecía que teníamos más probabilidades de avistar a la pandilla caminando hacia el final de la playa. Me habría gustado ver un poco más de cerca aquellos acantilados con usted, dije a Elstir, porque había notado que una de aquellas muchachas iba a menudo por esa parte. Y mientras, hábleme de Carquenuit. Cómo me gustaría ir a Carquetuit.
Añadí sin pensar que el carácter de novedad absoluta que con tanta potencia se manifestaba en el puerto de Carquethuit de Elstead acaso dependía más de la visión del pintor que de un especial mérito de aquella playa. Desde que he visto ese cuadro, tal vez sea el sitio que más deseo conocer, junto con la Pointe du Raz, que además desde aquí sería todo un viaje. Y aunque no estuviese más cerca, de todos modos, quizás yo le aconsejaría Carquethuit, me respondió Elstead. La Pointe du Raz es admirable, pero en última instancia sigue siendo la gran escollera normanda o bretona que conoce. Carquethuit es totalmente distinto, con sus rocas sobre una playa baja. No conozco nada parecido en Francia. Me recuerda más bien ciertos aspectos de la Florida. Es muy curioso y también extremadamente salvaje por lo demás. Está entre Clitours y Neomé. Ya sabe usted lo desolado que son esos pasajes. La línea de las playas es deliciosa. Aquí la línea de la playa es vulgar. Allá, en cambio, si usted quisiera, qué gracia tiene, qué dulzura. Si usted supiera qué gracia tiene, qué dulzura. Caía la noche. Había que volver. Llevaba el Cid hacia su villa cuando de repente, como Mefistófeles, surgiendo ante Fausto, aparecieron por el fondo de la avenida como una mera objetivación irreal y diabólica del temperamento opuesto al mío, de la vitalidad casi bárbara y cruel que de tan desprovista se hallaba mi debilidad, mi exceso de sensibilidad dolorosa y mi intelectualidad, unas cuantas manchas de la esencia imposible de confundir con cualquier otra, unas cuantas esporades de la banda zoofítica de las muchachas que parecían no verme, aunque sin duda no por eso dejaban de estar emitiendo un juicio irónico sobre mi persona. Viendo que el encuentro entre ellas y nosotros era inevitable y que Elstead habría de llamarme, me volví de espaldas como el bañista que está a punto de recibir la hora. Me paré en seco y dejando a mi ilustre compañero seguir su camino, me quedé atrás, inclinado, como si súbitamente me interesase sobre la vitrina de la tienda de antigüedades ante la que pasábamos en ese momento. No me desagradaba fingir que podía pensar en algo distinto de aquellas muchachas, y vagamente ya sabía que cuando Elstead me llamase para presentarme, yo pondría esa especie de mirada interrogadora que revela no sorpresa, sino el deseo de parecer sorprendido. Hasta tal punto es un mal actor cada uno de nosotros, o el prójimo un buen fisonomista, que llegaría incluso a señalar el pecho con mi dedo preguntando ¿es a mí a quien usted llama? Y acudir deprisa, con la cabeza inclinada por la obediencia y la docilidad, disimulando fríamente en la expresión de la cara el fastidio de verme arrancado de la contemplación de las viejas porcelanas para ser presentado a unas personas que no deseaba conocer. Mientras miraba el escaparate esperando el momento en que mi nombre, gritado por Elstead, vendría a golpearme como una bala inesperada e inofensiva. La certeza de aquella presentación a las muchachas había tenido por efecto no sólo hacerme aparentar indiferencia por ellas, sino sentirla. Ahora inevitable, el placer de conocerlas vino a comprimirse, a reducirse. Me pareció inferior al de hablar con Saint-Loup, cenar con mi abuela, hacer por los alrededores excursiones que probablemente echaría de menos cuando unas relaciones con personas que debían interesarse poco por los monumentos históricos me obligasen a descuidarlas. Por otro lado, lo que disminuía el placer que iba a sentir no era sólo la inminencia, sino la incoherencia de su modo de realizarse. Leyes tan precisas como la de la hidrostática mantienen la superposición de acontecimientos, la superposición de las imágenes que formamos en un orden fijo que la proximidad del acontecimiento viene a trastornar. Elstead iba a llamarme. No era así en absoluto como yo me había figurado muchas veces en la playa, en mi cuarto, que conocería a las muchachas. Lo que estaba a punto de ocurrir era un acontecimiento distinto para el que no estaba preparado. No reconocería ya ni mi deseo ni su objeto. Casi lamentaba haber salido con Elstead, pero sobre todo la contracción del placer que antes había creído sentir era debido a la certidumbre de que ahora nada podía quitármelo, y como en virtud de una fuerza elástica volvió a cobrar toda su altura cuando dejó de sufrir la presión de esa certidumbre en el momento en que, tras decidirme a volver la cabeza, vi a Elstead parado
unos cuantos pasos más allá, despidiéndose de las muchachas. La cara de la que estaba más cerca del Steer, ancha e iluminada por sus miradas, parecía una torta en la que alguien hubiese reservado sitio para un poco de cielo. Sus ojos, aunque quietos, daban la impresión de la movilidad, como ocurre en esos días de mucho viento en que el aire, aunque invisible, permite percibir la velocidad con que pasa sobre el azul del fondo. Por un instante sus miradas se cruzaron con las mías, como esos cielos viajeros de los días de tormentas que se acercan a una nube menos rápida, se ponen a su altura, la rozan y la pasan, pero no se conocen y se alejan el uno de la otra. Así estuvieron nuestras miradas frente a frente un instante, ignorando cada una qué promesas y amenazas para el futuro encerraba el continente celeste que tenía delante. Solo en el preciso momento en que su mirada pasó bajo la mía, sin reducir su marcha, se veló levemente, lo mismo que una noche clara. La luna, arrastrada por el viento, pasa bajo una nube y vela un instante su fulgor, para reaparecer enseguida. Pero el Steer ya había dejado a las muchachas sin haberme llamado. Ellas tomaron una calle transversal. Él vino hacia mí. Todo había fallado. He dicho a Albertín que no me había parecido ese día la misma de otras ocasiones anteriores, y que cada vez debía parecerme diferente. Mas en ese momento comprendí que ciertas modificaciones en el aspecto, la importancia, la estatura de una persona pueden depender también de la variabilidad de ciertos estados interpuestos entre esa persona y nosotros. Uno de los que a este respecto juegan el papel más considerable es la convicción. Esa noche la convicción, luego el desvanecimiento de la convicción de que iba a conocer a Albertín, la había vuelto en el intervalo de unos pocos segundos casi insignificantes y acto seguido infinitamente preciosa a mis ojos. Unos años más tarde la convicción, seguida a la desaparición de la convicción de que Albertín me era fiel, ocasionó cambios análogos. Desde luego, en Combray había visto yo disminuir o atenuarse según las horas, según que entrasen en una u otra de las dos grandes modalidades que se repartían mi sensibilidad, la pena de no estar junto a mi madre, tan imperceptible toda la tarde como la luz de la luna mientras brilla el sol, y llegada la noche, reinando sola en mi alma ansiosa en el lugar de recuerdos borrados y recientes. Pero aquel día, viendo al Steer despedirse de las muchachas sin haberme llamado, aprendí que las variaciones de la importancia que a nuestros ojos tienen un placer o una pena puede deberse no sólo a esa alteración de dos estados, sino al desplazamiento de convicciones invisibles que, por ejemplo, hacen que nos parezca indiferente la muerte porque derraman sobre ésta una luz de realidad y nos permiten así atribuir importancias al hecho de acudir a una velada musical que perdería gran parte de su encanto si, al anuncio que vamos a ser guillotinados, se disipase de golpe la convicción de que estaba inmersa esa velada. Verdad es que este papel de las convicciones, una parte de mí lo conocía, la voluntad, pero es inútil que lo sepa si la inteligencia y la sensibilidad continúan ignorándolo. Estas actúan de buena fe cuando creen que deseamos abandonar a una querida a la que solo nuestra voluntad sabe que apreciamos, y es que quedan oscurecidas por la convicción de que volveremos a recuperarla dentro de un momento. Más que se disipe esa convicción, que de pronto se entera de que esa amante se ha ido para siempre, entonces la inteligencia y la sensibilidad, perdido su punto de apoyo, se ponen como locas. El más ínfimo de los placeres se crece hasta el infinito. Mudanza de una convicción, vacuidad también del amor que preexistente y móvil se detiene en la imagen de una mujer simplemente porque esa mujer será casi imposible de alcanzar. Desde ese momento, más que en esa mujer que a duras penas nos imaginamos, pensamos en los medios de llegar a conocerla. Se desarrolla todo un proceso de angustias que basta para fijar nuestro amor en ella, que es su objeto, apenas conocido por nosotros. El amor se hace inmenso. No pensamos en el poco espacio que en él ocupa la mujer real. Si de pronto, como en el momento en que había visto a Steer pararse con las muchachas, dejamos de estar inquietos, de sentir angustia, como en ella consiste todo nuestro amor,
Este parece bruscamente haberse desvanecido en el instante en que por fin tenemos al alcance la presa en cuyo valor no hemos reflexionado bastante. ¿Qué conocía yo de Albertín? 1 o 2 perfiles con el mar de fondo, no tan bellos seguramente como los de esas mujeres del Veronés, que yo, de haber obedecido a razones puramente estéticas, habría debido preferir, pero podía obedecer a otras razones si desvanecida la ansiedad, encontraba solo aquellos perfiles mudos y no poseía otra cosa. Desde que había visto a Albertín todos los días, le había dedicado 1000 cavilaciones. Había mantenido, con lo que yo llamaba a ella, todo un coloquio interior en el que yo le hacía preguntar, responder, pensar, obrar, y en la serie indefinida de Albertines imaginadas que dentro de mí se sucedían hora tras hora, la Albertín real, avistada en la playa, solo figuraba en cabeza, como la creadora de un personaje, la estrella. Solo aparece en una larga serie de representaciones en los estrenos. Esa Albertín era un poco más que una silueta. Todo lo que se había superpuesto a ella era de mi cosecha. Hasta tal punto prevalecen en el amor las aportaciones que proceden de nosotros mismos, incluso situándonos solos en el punto de vista de la cantidad, sobre las que nos vienen del ser amado. Y eso también es verdad para los amores más efectivos. Los hay que no solo pueden formarse y además subsistir alrededor de muy poca cosa, e incluso entre los que ya han alcanzado una satisfacción carnal. Un antiguo profesor de dibujo de mi abuela había tenido una hija de una oscura amante. Poco después del nacimiento de la niña murió la madre, y el profesor de dibujo tuvo tal pesadumbre que no sobrevivió mucho tiempo. En los últimos meses de su vida, mi abuela y algunas de sus damas de Combray, que nunca habían querido hacer alusión siquiera delante del profesor a aquella mujer con la que por otro lado no había vivido oficialmente y solo había mantenido relaciones esporádicas, se preocuparon de asegurar el porvenir de la niña aportando a escote una cantidad para dotarla de una renta vitalicia. Fue mi abuela la que hizo la propuesta y ciertas amigas manifestaron alguna reticencia. ¿Valía la pena en realidad aquella niña? ¿Era hija incluso de quien se creía padre suyo? Con mujeres como esa madre nunca se sabe. Por fin se decidieron. La niña fue a darle las gracias. Era fea y tan parecida al viejo maestro de dibujo que se disiparon todas las dudas. Como el pelo era lo único que tenía bonito, una dama le dijo al padre que la había traído: «¡Qué pelo tan bonito!». Y pensando que ahora, muerta la mujer culpable y medio muerto el profesor, una alusión a ese pasado que siempre habían fingido ignorar, ya no tenía importancia, mi abuela añadió: «Debe de ser cosa de familia. ¿Tenía la madre un pelo tan bonito?». «No sé», respondió ingenuamente el padre.